mediante esta técnica. Entonces, se hace una perforación de pequeño diámetro y se ejecuta la columna de abajo hacia arriba. Se inyecta lechada, la herramienta rota y se levanta. Igualmente, ¿no? Entonces, así se recalza la estructura. Otra ocasión, también como un muro de contención puede darse, ¿no? Imagínense que acá se ha recalzado esta estructura, pero además se va a acabar el lado izquierdo donde se emplaza esta estructura. Entonces, la columna en vertical va a trabajar también como un muro de contención. También se puede aplicar como sistemas de estanqueidad, como una pantalla impermeable, ¿no? Lo que acá se trata de representar son dos muros que han podido ejecutarse con cualquier técnica. Hay un nivel freático elevado en esa zona. Lo que se quiere generar en la parte interior a estos dos muros, a estas dos columnas que se ven, una zona impermeable. Entonces, en la parte inferior ustedes ven una especie de tapón. Ese tapón se puede ejecutar con la técnica del jet grouting. ¿Cómo sería? Viene el equipo, a ver, quisiera obtener el puntero. Viene el equipo desde este nivel, hace la perforación de pequeño diámetro hasta el fondo y desde este fondo asciende y va formando la columna. Solamente puede ejecutar, si nosotros queremos, hasta este nivel y luego sale sin formar la columna. Entonces, localmente se puede ejecutar esta columna de jet grouting en la zona en donde nosotros queremos, haciendo una perforación de pequeño diámetro en superficie. A ver, otra vez. Estas decisiones que va a poder me va a dar la garantía de que ya queda aceptado, entonces el área por parte del bien. Entonces, si no, esto no va a traer el problema para la tercera etapa y también para el tema de los trabajos en el y la formación de estas columnas para formar ese sistema estanco. También, otra aplicación, cuando se hacen túneles, por ejemplo, hay unas zonas de las entradas y salidas del túnel. A veces esas zonas de entrada y salida presentan suelos inestables, debido a que se ha desconfinado de cierta forma el suelo. Entonces también se estabilizar localmente esas salidas y entradas para que finalmente pase el túnel sin la tuneladora, la microtuneladora sin ningún problema, ¿no? ¿Has usado la diapositiva o lo vemos directamente? Ya, pues mañana vamos a ver eso para ver cómo es bien. A ver. Bien, dentro de estas ventajas, la polivalencia eficaz en una amplia variedad de suelos, se puede ejecutar desde un suelo fino hasta una grava, bolones. Es una técnica aplicable a un amplio rango de tipos de diferentes granulometrías, ¿no? Diferentes granulometrías de suelo. Es adaptable, puede realizarse localmente cierto mejoramiento, como hemos visto en el caso de los tapones. A cierta profundidad solamente se puede aplicar ese sistema de ese tapón, ¿no? Ahora lo vamos a ver también un poco más a fondo. Y la flexibilidad se puede realizar en espacios confinados. Eso depende del equipo que se utilice para ejecutar estas columnas, ¿no? Pueden ser equipos desde pequeños, livianos, hasta equipos bien grandes. Y también dependerá de la profundidad, del diámetro de columna que se desea ejecutar, ¿no? Bien, aquí se resume qué es lo que ocurre durante la ejecución de la columna, ¿no? Les había comentado. Perforación en pequeño diámetro.
que está representado por estas pequeñas paredes que vemos acá. Se perfora en pequeño diámetro y luego de manera ascendente, esta es la herramienta, tiene unas boquillas en la parte inferior. Esta zona se llama monitor, por donde sale lechada a alta presión. Entonces, esta herramienta que vemos acá va rotando y va ascendiendo a una velocidad de rotación, a una velocidad de ascenso controlada. La velocidad y presión a la cual sale este chorro también está controlada. Son parámetros que se controlan en el equipo, ¿no? Durante la ejecución de la columna. Entonces, este elemento va rotando y va generando turbulencias en el suelo y de alguna forma generando mezcla de esta lechada que se está inyectando con ese suelo, ¿no? Y así se va formando una columna de suelo cemento mediante la inyección de fluido a alta presión. Esa es la técnica del jet grouting, ¿no? Entonces, algún detalle adicional sobre esto es de que durante este proceso hay rechazos o lo que se llama spoil. ¿Por dónde salen? Durante la ejecución, la perforación de pequeño diámetro, el espacio anular que queda en esa perforación de pequeño diámetro y el varillaje, por allí salen los rechazos, que son mezclas también de suelo-cemento, y también son muy importantes controlar ciertos parámetros y de alguna forma tener idea de cómo está quedando esta columna de jet grouting. ¿Sí? Bueno, acá vemos un ejemplo. Aquí está el equipo. Esa es una prueba con agua. Aquí está el varillaje y aquí están saliendo las boquillas. Esto, para que se den una idea, a las altas presiones que sale esta lechada, imagínense, bajo el suelo, esa herramienta rota y se levanta, y así inyecta lechada y va formando una columna. En la parte de la derecha vemos cómo quedan formadas estas columnas bajo el suelo. Su forma es irregular y va a depender del tipo de suelo que se está con el tipo de suelo del lugar del proyecto. El caudal de lechada que se inyecta es alta, la presión de lechada es alta, por eso también se necesitan bombas especiales para hacer estas inyecciones a alta presión. Y bueno, las dimensiones y la resistencia de la columna son variables. Durante el diseño se habla de un diámetro medio y también de una resistencia a la compresión media que se obtiene en esta columna. Para pasar. La reunión que vas a hacer con Nicolás un poquito. ¿Dónde se aplica? Ya hemos visto en el video algunas aplicaciones, acá vamos a mostrar unas adicionales para que quede clara la idea. En reforzamiento de estructuras existentes, ¿no? Acá vemos un proyecto, una estructura existente, y donde aquí vemos un corte y donde se ve que se ha recalzado, ¿no? Este es un equipo pequeño, se muestra de manera esquemática. Se ha hecho una perforación de pequeño diámetro y luego se ha ido formando esta columna de jet grouting. Entonces, para recalzar estructuras, en estos casos es muy importante controlar adecuadamente las presiones con las que se ha inyectado a fin de evitar el levantamiento mismo de la estructura, ¿no? Como es inyección de lechada a la presión, puede generar cierto levantamiento en esa estructura a profundidades superficiales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado durante la ejecución de esos temas, pero igual se han aplicado a estructuras históricas sin ningún problema, ¿no? Acá vemos otro ejemplo donde se ha hecho el recárcel de muros interiores y ese ejemplo muestra una columna a la mitad, ¿no? Acá está la columna. Y esto es posible con este sistema cuando no se genera la rotación de la varilla, ¿no? Si no rota, solamente en un lado se genera o rota a cierto ángulo, ¿no? Entonces, nosotros podemos controlar la forma de esa columna, que ya no sería circular, como en este caso, sino una media columna. También se pueden hacer en forma de paneles, ¿no? Elementos rectangulares. Eso se controla con la rotación principalmente de la varilla. Aquí otro ejemplo que es como la aplicación de las columnas de jet grouting para un
tapón, ¿no? Miren, acá vemos dos muros, nivel freático elevado, y acá se ha generado un fondo impermeable, se desea generar un fondo impermeable para aislar esta zona. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues con la técnica del jet grouting, acá viene el equipo, perforación de pequeño diámetro, inyecta lechada y solamente forma esa columna en esta zona. Las columnas tendrían que estar pegadas de esta forma para realmente formar una estructura impermeable, ¿no? Considerar a su vez la desviación de la herramienta de tal manera que no queden aberturas, huecos que quiten esa funcionalidad, esa aplicación de ser un tapón impermeable, ¿no? Entonces también se aplica como para pantallas para generar pantallas impermeables. Aquí lo que vemos es un muro, un talud, y en este caso se representa la aplicación de las columnas de jet grouting para mejorar la estabilidad de este talud, ¿no? Imagínense que este es una estructura, un talud con diferentes tipos de suelo, pero tiene un suelo que es muy blando, localmente, un suelo muy blando. Entonces la superficie de falla pasa por ese estrato. Entonces lo que se desea es mejorar solamente localmente ese estrato blando. Entonces nosotros podemos hacer ese mejoramiento con las columnas de jet grouting. Acá viene el equipo, hacemos una perforación de pequeño diámetro. Imagínense que esto verde es la zona que requiere mejoramiento y ejecutamos las columnas, ¿no? Estas columnas estarán espaciadas cierta distancia, que forma parte del diseño, tendrán cierto diámetro, tendrán cierta resistencia a la compresión, y todos esos parámetros forman parte de la etapa de diseño que se define finalmente de acuerdo a lo que requiere el proyecto. Aquí en esta imagen vemos la aplicación de las columnas de jet grouting ahora como muro de contención, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, una estructura, una pantalla de columnas de jet grouting, acá formando una especie de celdas, una especie de un muro a gravedad. También es posible formar ese tipo de estructuras, ¿no? Como vemos acá en forma de T, por ejemplo. Entonces, en general, aplicaciones para recalce de estructuras, estabilidad de taludes, mejoramientos de suelos, muros de contención. La ventaja de aplicación técnica es que puedes formar diámetros bien grandes, incluso hasta 2 metros. Ok, ahora vamos a entrar un poco más a detalle sobre la técnica, ¿no? Dándole unas características adicionales sobre esta técnica constructiva. Esta técnica se empezó a utilizar en los años 60 y quienes se llevan, digamos, el título de ser pioneros, normalmente se reconoce a Japón, pero en Pakistán se empezó a utilizar principalmente como pantallas de impermeabilización, ¿no? De poca profundidad. Allí es donde se inició esta técnica. Luego en Japón ya empezaron a estudiar más, investigar más la técnica para aplicarlo como un mejoramiento de suelos. En Europa alcanzó popularidad a raíz del concurso que hubo para estabilizar la Torre Pisa en Italia, y donde uno de los proyectos finalistas fue aplicar esta técnica de mejoramiento de suelos para estabilizar esa estructura, ¿no? Entonces ahí empezó a ganar popularidad y en Europa, luego fue a Estados Unidos y luego a América del Sur, ¿no? Brasil fue uno de los primeros países de América del Sur en aplicar esta técnica. Como les he comentado, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Usamos el suelo como material de construcción, ¿no? Es el mismo suelo que luego se va a mezclar con lechada. El suelo es desestructurado con un jet líquido inyectado a muy alta velocidad. Como hemos visto, sale de una boquilla inyectada a alta presión y esa herramienta va desplazándose y va formando esa columna en el lugar donde se requiere hacer ese tratamiento. La excavación de una parte del suelo, ¿no? Como les he comentado, durante la ejecución hay una zona
un espacio por donde salen los rechazos, ¿no? Donde, a medida que se va ejecutando la columna, hay un espacio por donde sale ese spoil, esos rechazos, y se ven en superficie y van a ser un indicativo de cómo va quedando la columna. Y es una mezcla finalmente de fluido-suelo, ¿no? Debido a esa lechada se genera una especie de turbulencia que permite esa mezcla de esa misma lechada con el mismo suelo. Ese es el principio de funcionamiento. ¿Qué ligantes se utilizan? Principalmente el cemento, ¿no? La lechada, lo que se inyecta es lechada, normalmente. Pero hay otros ligantes también que se pueden emplear, pero lo más común es emplear lechada. ¿Cuál es el resultado? Un volumen de suelo tratado in situ, como vemos en estas figuras de la derecha. Es una columna, es un volumen de suelo tratado in situ, ¿no? La separación de estas columnas formarán parte del diseño, ¿no? Imagínense una masa de suelo que necesita mejoramiento, se puede diseñar para que ejecutar estas columnas cada 3 metros, por ejemplo, que tengan un 50 de diámetro y una resistencia a la compresión de 3 megapascales. Se diseña eso para ejecutarlas con esta técnica del jet grouting. El diámetro y dimensión es variable, ¿no? Como vemos acá en esta estructura es variable, como les comentaba, por eso se trabaja con un diámetro mínimo, con una resistencia a la compresión mínima, promedio, ¿no? Para aceptar, para compararlo como un criterio para compararlo con los parámetros requeridos en el diseño, ¿no? De diámetro y de resistencia. Y acá vemos en la parte inferior la aplicabilidad, ¿no? Se puede aplicar desde arcillas, desde suelos finos hasta gravas, ¿no? Tiene un amplio rango de aplicabilidad dependiendo del tipo de suelo. Aquí les muestro. Hay un punto a favor. Bueno, simplemente para que quede claro el proceso constructivo, ¿no? El equipo, perforación de pequeño diámetro, rota la herramienta, perforación de pequeño diámetro. Esta perforación de pequeño diámetro tiene entre 100 a 200 milímetros normalmente, ¿no? Llegamos al nivel inferior que deseamos, luego ascendemos y rotamos la herramienta y a su vez vamos formando esta columna mediante la inyección de un chorro. Acá dice jet de aire más jet de lechada. Vamos a ver más adelante que existen diferentes subtipos, ¿no? Hay jet simple, jet doble y jet triple, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá, como son fluidos inyectados a alta presión, necesito también una bomba de alta presión para poder inyectar esa lechada. También necesito un compresor de aire en el caso de un jet doble. Ahora vamos a ver en qué consiste el jet doble, ¿sí? Bueno, y acá, bueno, finalmente se continúan representando la ejecución de estas columnas. Aquí es lo que les comento sobre los rechazos, ¿no? Miren, acá en esta imagen vemos la ejecución de esta columna, ¿no? Está rotando y está ascendiendo la herramienta. Hay un espacio anular entre la perforación de pequeño diámetro y el varillaje. Por allí salen los rechazos. Esos rechazos se van a ver en superficie y es lo que vemos acá. Los rechazos, cuando se tiene un suelo arenoso, se ven de esta forma, como lo vemos aquí. Cuando se trata de un suelo arcilloso, se ve de esta forma. Es muy importante medir ciertos parámetros en estos rechazos, por ejemplo, densidad, también la resistencia. La densidad, ¿por qué? Imagínense que tenemos una densidad similar a la lechada. Quiere decir que el tratamiento no está siendo efectivo porque no estoy erosionando suelo. Lo que uno esperaría es que dentro de los rechazos encuentre lechada y el mismo suelo. Entonces, una densidad más o menos intermedia entre la densidad de la lechada y la densidad del suelo. Pero si es solamente lechada, quiere decir que no está siendo efectivo el tratamiento, ¿no? O que necesito más energía para poder erosionar ese suelo y poder realizar esa columna, ¿no? Esa columna de mezcla suelo. Entonces es importante controlar también esos parámetros porque pueden ayudar a interpretar, identificar problemas, etc. Otro punto importante a resaltar acá, por ejemplo,
En el caso de suelos arenosos, normalmente los rechazos son como se muestran de esta forma, ¿no? Partículas de suelo con también una especie de lechada, ¿no? Más o menos uniforme. En el caso de suelos arcillosos es menos homogéneo porque cuando se tiene un suelo fino, arcilloso, no se erosiona el suelo, sino se corta, se lo rompe, ¿no? Es diferente tratar de erosionar con este chorro de lechada un suelo granular que un suelo fino. En el caso de un suelo fino, voy a generar una especie de bolas, ¿no? No voy a erosionarlo, no voy a separar sus partículas, sino voy a sacarlo por pedazos. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en esta superficie, ciertos pedazos de suelo fino mezclado con lechada. Entonces son diferentes los rechazos dependiendo también del tipo de suelo, ¿no? Las características que se obtienen de esos rechazos. Aquí lo que les comentaba sobre los sistemas de jet grouting. Ingeniera, disculpe, se le ha congelado su presentación. Es un jet simple, solamente expulsa lechada de presión muy alta. ¿En qué en allí? Ay, mil disculpas. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Sí, ingeniera, se había cortado y congelado su presentación. Sí. Nada, sincera disculpa. Sí, mil disculpas. ¿Esta imagen se vio? ¿Esto se vio? ¿O no se vio? Sí se vio. Ya, ok. Entonces está en este slide. Pucha, ya. A ver. Entonces les estaba comentando que hay tres sistemas, que es el jet simple, el jet doble y el jet triple, ¿no? Entonces, en el jet simple es una sola boquilla y donde solamente se inyecta lechada a alta presión. El jet doble es una sola boquilla. Bueno, pueden haber más boquillas, pero juegos de boquillas, pero en general, ¿en qué consiste? El jet doble, una boquilla en la parte central lechada y en la parte anuexcéntrica un espacio por donde sale aire a baja presión, ¿no? Entonces es lechada y aire, jet doble. Y el jet triple son dos boquillas. Una boquilla inferior por donde sale lechada a baja presión y una boquilla superior por donde sale agua y aire. ¿Para qué se hacen estas variantes? Porque con el jet triple, por ejemplo, vamos a poder formar diámetros más grandes y de mayor resistencia.
¿no? Justamente porque utilizó agua y aire para desestructurar al suelo y luego también utilizó la lechada recién para ese suelo ya desestructurado con el agua y aire previamente ejecutado, no sé, ¿no? Acá vemos la redacción. Jet simple, varillaje, monitor, una boquilla, se inyecta lechada y se forma la columna. Jet doble, una boquilla, parte central lechada y parte anular excéntrica, aire. Se ve representado por esa parte blanca el aire. El aire va a ayudar a desestructurar más rápido el suelo. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia negativa? Que voy a tener resistencias menores, porque va a ser un suelo con aire y con lechada. El aire me va a hacer reducir mi resistencia, pero sí puedo lograr diámetros más grandes comparado con un jet simple. Jet triple, 2 boquillas. Primero, se va a ejecutar esta boquilla de arriba que tiene agua a alta presión y aire. Entonces, primero va esta, desestructura el suelo y luego viene esta segunda boquilla que recién va a ser la mezcla de suelo con cemento. Con estas puedo formar diámetros más grandes y también obtener resistencias más altas, ¿no? ¿De qué va a depender qué sistema utilice en cierto proyecto? Va a depender de la rigidez del suelo y del diámetro y resistencia que deseo formar. ¿Sí? A veces un suelo muy duro, para generar esa columna necesito mucha energía, entonces tendré que ejecutarlo con un jet triple, por ejemplo, ¿no? Para desestructurar primero el suelo muy duro, esa arcilla, digamos, bien compacta, y luego recién mezclarla con suelo cemento, ¿no? Depende mucho del diámetro que deseo formar, de la resistencia que deseo alcanzar, ¿no? La rigidez, la compacidad, la densidad de ese suelo. Bueno, acá simplemente les quiero representar que durante la ejecución de este jet existen 2 mecanismos. Un mecanismo de jet sumergido y otro mecanismo de la interacción del suelo con el jet. Entonces, normalmente se trata de manera separada para poder entenderlo mejor, ¿no? Entonces, imagínense, acá vemos jet, ¿no? Este es un medio, imagínense que este es un medio homogéneo, y por donde se está inyectando un chorro de agua. ¿Qué es lo que pasa en este medio donde se ha inyectado un chorro a alta presión? En la parte inicial de la boquilla sale este chorro a cierta velocidad y esa velocidad se conserva en una distancia muy próxima a esa boquilla, ¿no? Esta flechita representa que esa velocidad más o menos se mantiene. Pero luego cuando avanza ese flujo, ese chorro en este medio, puede tener que todavía no nos importan las características de ese medio, ¿no? Estamos viendo simplemente de manera general el efecto de ese chorro en un medio homogéneo. Entonces, en la parte más alejada se generan turbulencias, o sea, quiere decir que esa velocidad que inicialmente fue horizontal va a tener direcciones aleatorias, ¿no? Y va a generar una pérdida de energía. Esa velocidad horizontal, si yo solamente veo la velocidad horizontal, va a ir disminuyendo, ¿no? Y lo vemos acá representado en esta gráfica. Se inyecta el chorro, una velocidad inicial alta, ¿no? Pero que luego va decreciendo. Cuando esa velocidad ya es 0, ese es el máximo alcance que va a tener ese chorro, ¿no? Quiere decir que en este medio esa velocidad va disminuyendo y de eso también va a depender el alcance máximo que tenga este chorro. En todo este proceso hay pérdida de energía, ¿no? Que justamente se ve esa pérdida de velocidad y generado por las turbulencias, este flujo, es una especie de flujo turbulento que se genera. Ok,
O sea, En estas gráficas, lo que les quiero mostrar, vamos a enfocarnos en esta gráfica. no sabría decir si es que En el eje de las ordenadas se ve velocidad, un ratio de 1.65 por hora, y para la central 2, la relación de la velocidad máxima, que es el denominador, con la velocidad en cierto punto, ¿no? Quiere decir que 1 es la velocidad máxima, la velocidad de boquilla con la velocidad alcanzada en cierto punto. Ok, vamos a explicarlo mejor. Por ejemplo, esta curva que vemos acá es esta X. Imagínense que hemos inyectado un chorro, pero además en la parte concéntrica externa también tiene aire. Lo que quiere representar esta gráfica es el efecto del aire adicional a esa presión chorro. Y lo que se quiere concluir mediante esta gráfica es que la adición de aire genera más alcance en ese chorro, ¿no? Esta curva que vemos acá representa una velocidad de 329 metros por segundo. Y en el eje de las, el eje X, abscisas, en el eje de las abscisas, con esa mayor velocidad se tiene mayor alcance, ¿no? En este eje vemos el alcance, ¿no? Entonces tiene a 1500, pero si tiene ese chorro, no se le coloca aire, que estaría representado por 0, que es esta curva, tendrá menos alcance, ¿no? Estas investigaciones han generado esos sistemas que existen del jet, ¿no? El jet doble, por eso luego apareció, porque se vio que tenía un efecto positivo en el alcance, entonces se podía generar mayor alcance cuando se ejecutan jet con aire adicional, ¿no? en las boquillas. Igualmente, en la gráfica, lo que se quiere representar es el efecto de la presión hidrostática durante la ejecución del jet grouting. El jet grouting es una técnica que se puede ejecutar cuando se tiene el nivel freático elevado. Sin embargo, tener nivel freático en la zona donde se ejecuta esa columna significa tener una presión hidrostática en ese punto existente, ¿no? A diferencia cuando no se tiene nivel freático elevado, la presión hidrostática es 0, pero cuando se tiene nivel freático, entonces ya se tiene presiones hidrostáticas. Lo que va a generar, o cuál es el efecto de tener una presión hidrostática, es que voy a necesitar más energía para poder generar esa columna de jet grouting, ¿no? Por ejemplo, en esta curva se ve que la presión hidrostática es 0. Entonces, para ciertos parámetros fijos de energía, se tiene cierto alcance, pero cuando ya se tiene presión hidrostática, el alcance es menor, ¿no? Quiere decir que para yo lograr un mayor diámetro, necesito incorporar más energía al sistema. Otro mecanismo que nos interesa es ver cómo influye el tipo de suelo en la formación de esta. En las láminas anteriores hemos visto de manera aislada, sin importarnos el tipo de suelo, cómo se va perdiendo la energía, ¿no? En el medio, cómo influye la presión hidrostática, cómo influye la presión de aire. En este caso vamos a ver cómo influye el tipo de suelo en la generación de esta columna. Y aquí, a modo de ejemplo, les muestro la ejecución, la inyección de un jet en un material arenoso. ¿Qué es lo que pasa? Se inyecta ese jet, un chorro, en un medio arenoso, en un suelo arenoso, y manteniendo los parámetros de energía, la velocidad inicial de inyección de ese chorro, la misma presión, y manteniéndolo en ese punto, lo que pasa es que este chorro se va extendiendo, va alcanzando más diámetro. Pero llega a un punto en que ya no tiene más alcance. Es decir, así yo lo deje 5 horas, 10 horas, un tiempo largo, no voy a alcanzar un mayor alcance. Para yo generar un mayor alcance tendría que incrementar la energía.
Eso quiere decir que si es que yo tengo una arena, un material arenoso, y dependiendo de la densidad relativa de ese material arenoso, yo voy a alcanzar cierto diámetro en cierto tiempo dependiendo de esa densidad relativa, ¿no? Por ejemplo, acá lo vemos representado en este gráfico. Esta curva que vemos acá representa una arena densa y las curvas, los cuadrados, es una arena de baja densidad relativa. Llego al 0.9 en un tiempo de más o menos 60 cuando la densidad es baja, pero cuando esta arena es más densa, voy a llegar al mismo diámetro en un tiempo mayor, pero tienen este límite, ¿no? Esta curva ya no sigue creciendo con el tiempo, sino que tiene un límite. Para incrementar ese diámetro, yo tendría que incrementar la energía, más no el tiempo permanezca en ese punto, ¿no? Todos estos estudios permiten dar criterios para ejecutar columnas en diferentes tipos de suelos, ¿no? Este es el comportamiento típico, por ejemplo, en las arenas, ¿no? Habrá otro comportamiento cuando se tiene arcillas, cuando se tiene un material gravoso o suelos intermedios. Y bueno, aquí para finalizar, lo que les comentaba, ¿no? Les comenté en un momento que cuando se tiene un suelo granular, cuando se inyecta un chorro, lo que produce es erosión en el suelo. Pero cuando se tiene un suelo arcilloso, lo que vemos acá, lo que pasa es que se corta el suelo. Entonces salen como trozos de suelo arcilloso, ¿no? Lo cortamos, no lo erosionamos. Que son la cohesión, la adhesión entre partículas no genera las partículas de ese material fino. Bueno, ok. Finalmente, cuando nosotros ejecutamos una columna de jet grouting, nos interesa saber cuánto de energía necesito para formar cierto diámetro y obtener una columna de la columna que tienen que ver con algunas características que se programan en el equipo, ¿no? Por ejemplo, presión del chorro líquido, ratio de flujo de chorro líquido, tiempo necesario para completar un metro lineal de columna. Entonces, son estos parámetros finalmente que se controlan para conocer cuál es esa energía input para formar cierto diámetro de columna, ¿no? Entonces, finalmente de los proyectos, lo que se tiene es un cuadro resumen de la energía que necesito para formar cierto diámetro. Por ejemplo, vamos a ver este gráfico. Para cierto tipo de suelo, ¿no? Este gráfico responde a cierto tipo de suelo para algún proyecto en específico. Para formar yo una columna de 1,20 m, necesito 80 megajoules por metro, ¿no? Esos megajoules por metro, ¿de dónde obtengo esa energía? De estos parámetros que son para ejecución de la columna, ¿no? Presión, ratio de flujo, etc. Pero si lo quiero ejecutar con un jet doble para formar ese 1,20 m, necesito menos energía, ¿no? Menos energía, como 20 megajoules por metro. Y es que en un sistema, un jet doble, como ya les he mostrado, se emplea el apoyo del aire, ¿no? El aire. Entonces necesito menos energía porque ya estoy incorporando aire para formar ese diámetro de 1,20 m. Sin embargo, como también les había comentado, la desventaja es que obtengo menor resistencia porque con el jet doble introduzco aire en esa columna, ¿no? Entonces es una mezcla más porosa, digamos, y de menor resistencia. Entonces, en los proyectos normalmente se tienen estos gráficos preliminares que luego son ajustados en una etapa de pruebas de campo, donde se calibran, donde se ajustan esos parámetros para obtener cierto diámetro.
Aquí unos parámetros típicos de ejecución de las columnas. Por ejemplo, ¿qué rangos es jet doble de jet triple? La velocidad de rotación de la herramienta, cuál es el diámetro de esas boquillas. Son diámetros bien pequeños, ¿no? Esas boquillas son de 2 a 8 milímetros, ¿no? Son bien pequeñas. Por ejemplo, les comenté que inyectamos lechada. La dosificación de esa lechada, agua-cemento, son valores, miren, que está entre estos rangos, ¿no? De 0,6 a 1,25. Son valores altos, quiere decir que tienen poco cemento. ¿Y qué es lo que se busca? Que además de lograr una resistencia adecuada, también que sea lo más parecido, lo más fluido, porque un material fluido tiene mayor capacidad de erosión. Entonces, por un lado busco resistencia, pero también un fluido que tenga que sea menos denso, ¿no? Menos denso, para que tenga mayor capacidad erosiva. Entonces, esos son los rangos de la lechada. Bueno, aquí rápidamente ya les voy a mostrar, para terminar, los equipos que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, hay equipos muy pesados y grandes, de hasta 30 toneladas y más incluso, hasta equipos pequeños, ¿no? De 3 toneladas, como el que vemos acá, que son pequeños, de gálibo pequeño, para ejecutar columnas dentro de una estructura existente, ¿no? Entonces tiene que ser un gálibo pequeño para que se pueda ejecutar esta columna sin interferir con el piso superior. Entonces, es también hay desde equipos pequeños hasta equipos grandes. Aquí les muestro un poco de las características, por ejemplo, de la boquilla. Esta boquilla les había comentado que es de 2 a 8 milímetros de diámetro. Es una boquilla pequeña por donde sale ese fluido, ¿no? La lechada, por ejemplo, el aire saldría de esta parte exterior, ¿no? El aire. Por acá lechada, aire, ¿no? Los equipos con los que se ejecutan tienen un sistema de monitoreo de diversos parámetros, ¿no? El data logger, que muestra y registra parámetros en tiempo real, ¿no? ¿Qué parámetros se pueden ver en este data logger que está incorporado al equipo? La velocidad de perforación, el empuje sobre la herramienta, el torque, la velocidad de rotación de esa, la presión de fluido de perforación. Eso durante la fase de perforación. También controlar los parámetros durante la fase de ejecución del jet routing, ¿no? Ejecutamos ese tipo de proyectos. ¿Qué es lo que movilizamos? Hay una planta para fabricación de la lechada, hay bombas de alta presión, porque la lechada se inyecta a alta presión, hay compresores, en el caso de un jet doble, donde se utilice aire, entonces necesito también un compresor, ¿no? Agua, tanques de agua, normalmente, bueno, esto dependerá de la magnitud del proyecto, pero hay algunas características de los equipos movilizados. Bien, a modo de resumen, ventajas y desventajas del sistema. La metodología depende del tipo de suelo, ¿sí? Depende, hemos visto que hay diferentes sistemas, ¿no? Simple, doble, triple, dependerá de la rigidez de ese suelo, del diámetro que deseo formar, la metodología que aplique, ¿no? Las columnas también pueden ser inclinadas, no solamente verticales, es decir, que la perforación se hace inclinada y la introducción de ese varillaje también sería inclinado para formar esa columna inclinada. Es posible un tratamiento localizado, es decir, que no necesariamente empiezo desde superficie, sino a 15 metros puedo mejorar un suelo, ¿no? De 15 metros para abajo, unos 5 metros hasta llegar a la cota 20, puedo mejorar desde la cota 15 hasta la cota 20 solamente, ¿no? Es un tratamiento localizado. El desperdicio debe salir libremente. Trabajo con fluidos a alta presión, a eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay fluidos a altas presiones, lechada. Por eso también normalmente no se puede ejecutar desde superficie, ¿no? Sino se tiene que dejar cierta altura para evitar
que haya como un levantamiento, ¿no? Como es un fluido a alta presión, entonces tiene que estar a cierta profundidad mínima, ¿no? Para evitar ese levantamiento de suelo debido a esas altas presiones. ¿Es necesario columnas de prueba? Sí. Como hemos visto, el diámetro de la columna y las resistencias que se obtienen son variables. Es importante, antes de ejecutar un proyecto, hacer un campo de pruebas. En ese campo de pruebas vamos a hacer columnas y vamos a ajustar los parámetros, la energía necesaria para generar cierto diámetro y obtener cierta resistencia. Ahí veremos a qué velocidad baja, cuánto tiempo vamos a permanecer en cierto punto, cuál va a ser la velocidad de ascenso, cuál va a ser la velocidad de rotación, cuál va a ser la presión con la que se va a inyectar el líquido, voy a utilizar un jet simple o necesito un jet doble, etcétera, ¿no? Y eso puede conllevar a rediseñar el proyecto y se ajustan los proyectos de la etapa de diseño. Es decir, por ejemplo, ya no puedo formar un diámetro de 1 metro, solo llegar a 80 centímetros. Entonces necesito obtener mayor resistencia, ¿no? Entonces ahí se puede. Entonces voy a incluir más cemento para formar más resistencia, o voy a hacer que las columnas estén más juntas para llegar a ese diámetro de 80, porque 1 metro no llego a 1 metro en el campo de pruebas, ¿no? Entonces es así, es necesario siempre ese campo de prueba para validar el diseño. A ver, es una técnica que se aplica con nivel freático y hemos visto que influye, necesitaré más energía para generar una columna de jet gravity cuando existe el nivel freático, porque el nivel freático, el agua, la presión hidrostática lo que hace es hacer perder energía, ¿no? Que pierda más rápido la energía, entonces necesito más energía para formar cierta columna. Las resistencias que puedo llegar, están ahí los valores de 1 a 5 megapascales, pero esto es variable, ¿no? Dependiendo. Normalmente en arcilla se llega a menos resistencia que cuando se tiene un material granular. El material también que se forma tiene baja permeabilidad, por eso mismo se aplican a tapones impermeables. Bueno, para diseño y disposiciones constructivas existen diferentes lineamientos, como está acá. Este es, por ejemplo, una normativa japonesa, bueno, las otras americanas, europeas, ¿no? Que dan algunos lineamientos, algunos se enfocan más en la construcción, otros en la parte, en ambos, ¿no? Construcción, diseño, pero que pueden considerarse como referentes para hacer el diseño y construcción de ese tipo de estructuras. Bueno, acá simplemente lo mismo, ¿no? Se pueden hacer columnas cilíndricas o paneles. Bien, vamos a pasar. Creo que nos hemos atrasado un poco. Aquí lo que les quería mostrar es sobre las pruebas que se hacen en sitio, ¿no? Ya. He comentado que es importante para calibrar los parámetros con los que se va a ejecutar estas columnas, ¿no? Entonces acá el principal objetivo de estas pruebas de sitio es verificar que la energía estimada sea suficiente para lograr el diámetro medio mínimo y las propiedades mecánicas requeridas. Como les había comentado, esto puede conllevar a hacer un rediseño de la ingeniería que se ha hecho, ¿no? Es muy importante esta etapa antes de realizar el proyecto. Como les he comentado, los parámetros principalmente que nos interesa es ver si obtengo un diámetro mínimo requerido por proyecto, también conocer su variación, ¿no? En toda la profundidad. Entonces, para conocer ese diámetro, se pueden hacer excavaciones en esas pruebas de sitio, se pueden hacer unas excavaciones para ver cómo ha quedado la columna, ¿no? Y hacer mediciones directas de ese diámetro. O también se pueden hacer extracciones de muestras, ¿no? Entonces, allí está la columna formada y se hacen unas extracciones de muestras en diferentes ubicaciones a aproximar cuál es más o menos el diámetro de esa columna, ¿no? Pero también existen métodos midiendo la resistividad del medio, ¿no? del suelo. Entonces, en esa columna de jet se coloca un tubo de PVC y se instrumenta de tal manera que se pueda medir
la resistividad de ese material y del suelo circundante, ¿no? Y obtener un perfil. Ese perfil luego se compara con un perfil teórico y se puede generar un perfil de columna, ¿no? Es un método indirecto, es no destructivo y se puede aplicar para cualquier profundidad de suelo, cualquier profundidad de columna. Aquí unas figuras sobre las muestras que se extraen, ¿no? Los testigos que luego pueden ser ensayados, o también para ver la uniformidad de ese testigo, ¿no? Cómo han quedado las partículas, la mezcla, qué tan homogénea ha sido. Aquí lo que les muestro es la resistencia a la compresión, cómo se aproxima la resistencia a la compresión de esa columna. Solamente nos vamos a enfocar en este gráfico. Entonces, dependiendo de la cantidad de cemento y del suelo, vamos a obtener cierta resistencia. Cuando tengo un suelo arcilloso, para lograr grandes resistencias necesito bastante cemento, pero ni siquiera así logro altas resistencias, ¿no? Mira, su límite está como que en 4 megapascales de resistencia a la compresión. Pero para esa misma cantidad de cemento, bueno, peso de cemento por volumen unitario, obtengo resistencias mayores cuando se trata de un suelo más granular, ¿no? Entonces, así más o menos se aproxima la cantidad de cemento que requieres para obtener cierta resistencia a la compresión de la columna. La lechada es el ligante, ¿no?, con el que voy a formar esta columna, así que es importante controlar sus propiedades. ¿Qué propiedades? Peso específico, viscosidad, resistencia, a los 7, 14, 28 días, ¿no? También, como les había comentado, ¿no? Finalmente, y rápidamente, ahora sí, vamos, acá les muestro, por ejemplo, la aplicación de las columnas de jet grouting para mejoramiento de suelos, ¿no? Cómo van distribuidas normalmente. Entonces, acá podemos tener un arreglo. Miren, estas son columnas de jet grouting. La representación de columnas de jet grouting y con una separación, con cierta separación. Forma parte del diseño saber qué diámetro, qué longitud, qué separación va a tener entre columnas, ¿no? Todo esto para mejoramiento de suelos. También se pueden hacer estos arreglos, ¿no? Dependerá mucho del diseño, de lo que se necesite. También otra aplicación, como ya lo hemos comentado, es para pantallas de impermeabilidad. Pantallas impermeables. En ese caso, las columnas tienen que estar juntas, ¿no? Y tiene que ver mucho, tengo que considerarla para verificar de que generalmente se forme una estructura estanca, sin dejar vacíos, aberturas. Como muros de contención, podemos hacer geometrías como nos imaginemos, ¿no? Podemos formar celdas, podemos formar estructuras en T, lo que sea necesario, ¿no? Incluir armaduras, podemos incluir barras en estado fresco de estas columnas para mejorar su capacidad, digamos, a flexión, si es necesario, ¿no? Y bueno, aquí algunos proyectos aplicados a la técnica. Por ejemplo, aquí en Suiza, en las estaciones de la línea 2 del metro en Polonia. Muro de contención. Y bueno, eso quería presentarles hoy día. Entonces les he hablado sobre la técnica del jet grouting, en qué consiste, cuáles son los sistemas de jet grouting existen. Hemos hablado del jet simple, el jet doble, el jet triple, sus aplicaciones. Hemos visto que es para reforzamiento de estructuras, muros de contención, mejoramiento de suelos, para estabilizar taludes. Hemos hablado un poco sobre el campo de pruebas que es necesario antes de ejecutar estos proyectos, sobre los principales
principales parámetros que hablan durante la ejecución de un, ¿no? La velocidad en que se sube la herramienta, se rota el tiempo que permanezco en un punto inyectando, la velocidad de salida de ese flujo, algunos controles, cómo medir el diámetro. Hemos visto, les he comentado sobre este método indirecto, para medir la resistividad del material, y de ahí se puede hacer un contraste para obtener un perfil de columna formada. Bueno, la idea de la presentación es darles un panorama general de la técnica para que la puedan conocer. Quizá para muchos ha sido quizás la primera vez que escuchaban el término, y bueno, así para ellos y también para los que conocían un poco sobre la técnica o lo habían escuchado por allí, dar un poco más de información al respecto y su aplicación, ¿no? Bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda, me la pueden hacer, o en todo caso también me pueden escribir a mi correo. Mañana y el miércoles, y esta vez nos reunimos solamente 1 hora. ¿Están ahí? Sí. Espero que se haya escuchado. ¿Hola? Ingeniero. Ah, ya sí está. Sí, está bien. Y aparte, bueno, los nuevos creo que es más sencillo. Más, le agradezco muchísimo, y ahora para hacerle las consultas por parte de los integrantes de la reunión. No está diferente en 10 minutos. Estudiando todavía. Ok, chicos y chicas, pueden ir dejando sus consultas en el chat de la reunión. Yo voy a pasar leyendo. Voy a comenzar con la primera pregunta que... Ok. Bueno, mi compañero Leonardo pregunta que cuánto demoraba el fraguado de la mezcla lechada para el suelo. Bueno, normalmente cuando se termina de ejecutar la columna está en un estado fresco, ¿no? En un estado fresco, y la resistencia se va ganando con los días, ¿no? Se toman muestras a partir de los 3 o 7 días, ¿no? La maduración es similar a una lechada, ¿no? Una lechada. Entonces, normalmente se toman muestras a los 7, a los 14 días, ¿no? Depende mucho también de la cantidad de cemento. Es una mezcla suelo-cemento, ¿no? Entonces, la maduración es similar a una lechada. Pero para irte a mina, pues tienes que asegurarte que como tú lo has dicho. Ahora, bueno, el requerimiento de resistencia de diseño es a los 28 días, ¿no? Entonces, se especifica resistencia a los 28 días requerida de 5 megapascales. Entonces, a los 28 días yo debería llegar a cierta resistencia, pero eso va a ir madurando en el tiempo, ¿no? Sí, pero pues... Muchas gracias. Ahora le pasaré a mencionar la segunda pregunta. Nuestro compañero Cristian nos pregunta si es necesario algún tipo de cemento especial al momento de diseñar la lechada, o bastaría con un cemento de uso general. Está poseído ese micrófono. Sí, el cemento es de uso general. Dependiendo también de la agresividad del suelo, se puede utilizar un cemento especial como una estructura de concreto, ¿no? Para protegerlo en caso también se utilice alguna varilla de acero, ¿no? Entonces ahí también es importante tomar anticiparse a ese tipo de problemas, ¿no? Más bien, bueno, sí, el cemento es lo que sí se tiene cuidado a controlar es la densidad, ¿no? La densidad, la viscosidad de la lechada propia, no solamente del cemento, no del cemento, sino de la lechada. Muchas gracias. Ahora otra pregunta de nuestro compañero Miguel. Con el fin de mejoramiento de suelos con estos métodos para suelos arenosos y arcillosos, ¿qué parámetros son necesarios del suelo para aplicar este método? ¿Cómo? Discúlpame. Repito la pregunta.
Nuestro compañero Miguel nos pregunta, con el fin de mejoramiento de suelos con estos métodos para suelos arenosos arcillosos, ¿qué parámetros son necesarios del suelo para aplicar este método? Gracias. Envío ahorita el correo a hacer. Sí, bueno, normalmente las mismas características, las propiedades necesarias para diseño de cualquier mejoramiento de suelos, ¿no? Los parámetros de SPT, por ejemplo, para tener una idea de la resistencia del suelo. La granulometría también es importante, ¿no? Como hemos visto, de eso influye qué tipo de mecanismo va a generar esa interacción de lechada con suelo. Resistencia al corte, los ensayos triaxiales o los corte directo, ¿no? Que dan también idea de esa resistencia. O sea, los mismos que normalmente se utilizan para cualquier otro mejoramiento de suelos. Ok, muchas gracias, ingeniera Yomaira Herrera. Al parecer, una otra persona tiene alguna otra consulta. ¿Alguien más tiene una consulta? Puede escribirla tanto en el chat o puede activar su micrófono si es necesario. Bueno, parece que no hay más consultas, ingeniera Yomaira Herrera. A bien, le agradezco muchísimo por la paciencia y por las molestias del inicio, y también me están comentando ahí mi compañero que si nos podría compartir su PPT del día de hoy. Claro, bien, te lo hago llegar para que tú lo puedas enviar, ya que tienes toda la base de datos de los que están participando. Sí, muchas gracias. También un agradecimiento por haber participado en esta conferencia. Listo, gracias y bueno, espero verlos en una próxima conferencia. Sí, a todos los demás, síganos en nuestras redes de Facebook, Instagram, y nos vemos en la siguiente conferencia, que será a las 7 de la noche. Muchas gracias con todos.